Dicen que hay lugares donde la tierra esconde un pulso antiguo, un latido casi imperceptible, que solo aquellos dispuestos a escuchar pueden detectar. Pero bajo el suelo árido de Chihuahua, ese latido no es un susurro, es un llamado que no pertenece a ninguna cultura conocida, a ningún tiempo registrado, a ningún mito aceptado, un llamado que, una vez escuchado, transforma para siempre a quienes lo atienden. Hoy, México entero contiene la respiración, porque lo que se ha descubierto bajo Chihuahua no solo desafía la arqueología, amenaza con reescribir la memoria misma de la humanidad. Los primeros indicios surgieron como un rumor entre geólogos locales a pequeñas fluctuaciones magnéticas registradas cerca de una antigua cantera abandonada. Nada inusual, decían algunos. Eco de minerales pesados, aseguraban otros. Pero las mediciones insistían, algo bajo la superficie vibraba, como si enormes estructuras de piedra estuvieran resonando con un campo invisible. Nadie imaginaba entonces que esas vibraciones eran, en realidad, la primera señal de un gigantesco laberinto oculto durante miles de años bajo el desierto. La entrada se reveló tras un desprendimiento provocado por lluvias inusualmente intensas. Un hueco oscuro, apenas más grande que un hombre, se abrió repentinamente entre las rocas. Del interior emergió un aire frío, demasiado frío para provenir de un espacio tan superficial. Era como si aquel soplo viniera de una profundidad inexplorada, transportando un aroma metálico y seco, como si por siglos nada hubiera respirado ahí dentro. Los primeros voluntarios descendieron con cuerdas, alumbrando la penumbra con lámparas de alta potencia. Lo que encontraron desafió toda expectativa. La cavidad inicial no era natural. Las paredes estaban cuidadosamente talladas, formando ángulos tan precisos que parecían haber sido esculpidos con herramientas desconocidas para cualquier cultura prehispánica. No había restos de carbón, no había marcas de golpeo, nada que indicara trabajo manual. Era como si una inteligencia silenciosa hubiese moldeado la piedra desde dentro, sin esfuerzo, sin errores. Y entonces apareció el corredor principal, un túnel descendente, tan extenso que la luz de las lámparas se perdía en la oscuridad, como si cayera al vacío. Los expertos pronto confirmaron: aquello no era una cueva, era un laberinto, un sistema de pasajes que se ramificaban en múltiples niveles, conectando cámaras tan vastas que algunas parecían pequeñas catedrales subterráneas. Pero nada, absolutamente nada, causó tanto desconcierto como las inscripciones grabadas en las paredes. Símbolos curvos, filamentos entrelazados, patrones que parecían ondas u constelaciones. No correspondían a ningún alfabeto mesoamericano, ni a runas, ni a pictogramas, ni a ninguna escritura antigua documentada. Eran otra cosa. Los lingüistas fueron los primeros en admitir que no podían traducirlas. No había repetición, no había estructuras internas reconocibles, no había equivalentes fonéticos. Sin embargo, una inquietante coincidencia emergió pronto. Varios investigadores reportaron la sensación de que los signos pulsaban, como si su significado fuera más emocional que literal. Algunos afirmaban sentir una tensión al acercarse demasiado, una vibración mínima recorriendo la piel, semejante a la electricidad estática. Otros describían un peso en el pecho, una especie de anticipación inexplicable, como si algo dentro del laberinto los observara silenciosamente, esperando. Las autoridades mexicanas, al recibir los primeros informes, declararon el hallazgo como zona restringida. Pero era demasiado tarde. El misterio había comenzado a difundirse. Equipos multidisciplinarios fueron enviados al interior, incluyendo arqueólogos, físicos, expertos en geología y antropólogos. A medida que descendían a niveles más profundos, la arquitectura del laberinto se volvía cada vez más sofisticada. Algunas paredes estaban pulidas hasta parecer espejos opacos. Otras poseían un relieve tan sutil
que solo podía detectarse al pasar las manos sobre la superficie. Era como si el lugar hubiera sido diseñado para ser entendido no solo con la vista, sino con todo el cuerpo. En una de las cámaras centrales, encontraron la primera de las grandes inscripciones, una espiral perfecta, formada por cientos de líneas diminutas que convergían en un punto central. Intrigaba que la espiral no estaba tallada hacia adentro, sino hacia afuera, como si hubiera emergido desde la piedra, como una semilla que brota desde el interior de la roca sólida. Los científicos dudaron en tocarla, pero una investigadora, impulsada por intuición, rozó suavemente el centro de la espiral. En ese instante, todas las lámparas del equipo parpadearon simultáneamente. Los sensores magnéticos se alteraron. Un leve zumbido recorrió la cámara, tan suave que apenas era audible, pero tan profundo que todos lo sintieron vibrar en los huesos. Era como despertar algo que había dormido por incontables siglos. A partir de ese momento, el laberinto dejó de ser un sitio arqueológico más sano. Se convirtió en una incógnita viviente. Las cámaras más profundas revelaron pasajes que parecían moverse sutilmente, como si la arquitectura cambiara de forma dependiendo del ángulo de la luz. Algunos mapas elaborados por el equipo resultaban inservibles al día siguiente, pues los túneles parecían extenderse o contraerse, aunque esto podía explicarse por errores humanos. Muchos investigadores afirmaron estar completamente seguros de la exactitud de sus mediciones. Y las inscripciones se volvían cada vez más inquietantes. En un corredor estrecho, los signos adoptaban formas semejantes a organismos microscópicos, como si representaran vida primitiva, células, estructuras biológicas. En otro, se observaban patrones que evocaban trayectorias astronómicas, órbitas imposibles de planetas que no existen, o constelaciones que no corresponden al cielo visible desde la Tierra. Los especialistas comenzaron a preguntarse si aquellos símbolos no describían una historia que se extendía más allá de la humanidad, más allá del propio planeta. Uno de los hallazgos más impactantes se produjo en la cámara considerada el corazón del laberinto. Allí, una enorme losa circular reposaba en el centro, rodeada por columnas delgadas que parecían vibrar al tacto. Sobre la losa, un conjunto de símbolos estaba ordenado en círculos concéntricos, como si se tratara de un mensaje final, una síntesis del propósito de toda la estructura. Lo perturbador fue descubrir que algunas partes de la losa estaban marcadamente más calientes que otras. A pesar de que las mediciones térmicas indicaban una temperatura uniforme en la sala, cuando un arqueólogo apoyó su mano sobre una de esas zonas cálidas, afirmó escuchar un sonido distante, como un eco profundo, resonando dentro de la piedra. Otros no oyeron nada, pero registraron una alteración en su ritmo cardíaco. Algo en aquel lugar parecía interactuar directamente con el cuerpo humano. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos académicos sugerían que el laberinto podía pertenecer a una cultura extremadamente antigua, anterior incluso a las civilizaciones olmeca o maya. Otros insinuaban un origen aún más remoto, tal vez relacionado con poblaciones humanas desconocidas que jamás dejaron rastro en la superficie. Pero un grupo reducido planteó una hipótesis mucho más provocadora, a la idea de que el laberinto no fue construido para ser visto, sino para ser sentido. Una estructura concebida como un resonador, un mecanismo que utiliza la piedra y los símbolos para amplificar algún tipo de energía o mensaje. Una obra que no solo se recorre, sino que se experimenta. El gobierno mexicano, consciente del creciente interés mundial, decidió incrementar la seguridad. Sin embargo, algunos investigadores lograron filtrar piezas de información. Una de ellas afirmaba que, en los niveles más profundos, se encontraba un enorme pasaje sellado, cuya entrada estaba cubierta por una losa de roca negra, imposible de cortar, perforar o mover. En su superficie, un único símbolo contrastaba con la oscuridad, a una figura semejante a un ojo, pero no un ojo humano. Sus proporciones eran distintas,
demasiado alargadas, demasiado antiguas. Quienes lo observaron por tiempo prolongado afirmaron sentir una presencia detrás de la piedra, como si alguien o algo los observara desde el otro lado. A pesar de la tensión creciente, el trabajo continuó. Equipos de resonancia sísmica detectaron que más allá de la losa existía un espacio vacío enorme, tan vasto que su eco demoraba varios segundos en regresar. Nunca se había visto una cavidad de tal magnitud sin colapso estructural. Era como si el laberinto entero hubiera sido diseñado para proteger y sostener ese espacio central, ese núcleo secreta y deliberadamente aislado del resto del mundo. Pero la pregunta persistía: ¿quién construyó esto? ¿Y con qué propósito? En ausencia de respuestas concretas, comenzaron a surgir conexiones inquietantes. Algunos investigadores notaron similitudes entre los patrones del laberinto y ciertos petroglifos encontrados en regiones distantes de México, petroglifos considerados anomalías, porque nunca encajaron con los estilos culturales conocidos. Otros compararon los símbolos con diagramas matemáticos avanzados, representaciones de geometrías no euclidianas y curvas imposibles. Incluso, se detectaron relaciones entre los patrones y frecuencias de sonido específicas, como si cada símbolo fuera también una nota, un tono, una vibración. Fue entonces cuando se formuló la hipótesis más perturbadora, a la posibilidad de que el laberinto fuera una especie de archivo, no un archivo de objetos, sino un archivo de conocimiento, un contenedor de información tan antigua y tan avanzada que nuestra civilización apenas podría comenzar a interpretarla. Las inscripciones no serían lenguaje, sino datos, y el laberinto entero, un mecanismo diseñado para transmitirlos a quienes fueran capaces de sentirlos, no simplemente leerlos. Esta teoría cobró fuerza cuando un equipo de neurocientíficos, invitados por la magnitud del hallazgo, reveló que el cerebro humano reaccionaba de forma diferente a los símbolos dependiendo de su forma. Algunos patrones activaban regiones asociadas con la memoria emocional, otros con la percepción espacial, otros con el sentido del tiempo. Era casi imposible aceptar lo que los datos sugerían en los símbolos. Parecían hechos para interactuar con la mente humana, como si quienes los crearon anticiparan nuestra biología miles de años antes de que existiéramos. Hoy, México está alerta porque sabemos que este descubrimiento es apenas el comienzo. Bajo Chihuahua, un laberinto ancestral nos observa en silencio. Un laberinto que no debería existir, que no pertenece a ninguna cronología humana, que no se parece a nada que la Tierra haya revelado antes. Y sin embargo, está ahí, esperando. Cada pasillo, cada cámara, cada símbolo parece invitarnos a descifrar un mensaje cuyos autores permanecen en la penumbra de la historia. Un mensaje que podría ser una advertencia, una guía o un eco de algo que el mundo aún no está preparado para comprender, porque a veces los secretos enterrados no quieren ser descubiertos. Y sin embargo, ahí están, llamándonos desde la oscuridad.